Asistimos a un incremento numérico importante, casi 4.000 personas que están apuntados este mes más que el mes anterior en los servicios públicos de empleo. Es un dato preocupante que avala la tendencia de destrucción de empleo, es un indicativo más, y que además avala una mayor destrucción de empleo, un mayor problema para el empleo en nuestra comunidad autónoma con relación al conjunto de la media del Estado español. Una situación realmente dramática. Hay otro dato que tenemos hoy, y es que junto a estos datos de incremento del paro registrado, y este otro sí que es más fiable, asistimos a que se ha disminuido las personas aseguradas, inscritas en la Seguridad Social, en más de 5.000 personas. Es decir, 5.000 personas menos aseguradas, inscritas en la Seguridad Social en nuestra comunidad autónoma. Esta misma mañana hemos mandado una carta a la presidenta Rudy pidiéndole una reunión urgente de los agentes sociales con el Gobierno en el contexto del diálogo social autonómico para ver entre todos la posibilidad de poner en marcha un plan de empleo que atienda a estas necesidades y que debe tener varias patas dentro de los márgenes de gobierno que tiene Aragón. Hemos mandado la carta y esperamos que tenga un buen acogimiento. O tiramos hacia adelante con medidas que solventen estos problemas, o la situación a nivel nacional se está deteriorando y a nivel de Aragón con mucha más incidencia.